Sistema cardiorrespiratorio. El proceso de respiración comienza con la contracción del diafragma y expansión de los pulmones, captando aire de la atmósfera. Un 21% de este aire es oxígeno y se une en los pulmones a la sangre. Esta sangre, cargada de oxígeno, se bombea por el corazón a través de las arterias, llegando a todos los órganos y tejidos del cuerpo. Las células utilizan el oxígeno para producir energía, liberando el dióxido de carbono como desecho, el CO2, que viaja de regreso a los pulmones por las venas y se expulsa al expirar, es decir, al soltar el aire. Vamos a ubicar esos pulmones. Tus pulmones son los órganos más grandes de tu cuerpo y trabajan con tu aparato respiratorio para permitirte inspirar aire fresco, deshacerte del aire viciado e incluso hablar. Hagamos un recorrido por los pulmones. Los pulmones están en tu tórax y son tan grandes que ocupan la mayor parte del espacio disponible. Tienes 2 pulmones, pero no son del mismo tamaño. El pulmón de la parte izquierda de tu cuerpo es un poco más pequeño que el de la derecha. Este espacio adicional en la izquierda da cabida a tu corazón. Tus pulmones están protegidos por la caja torácica, que está formada por 12 pares de costillas. Estas están conectadas a tu columna en la espalda y rodean a los pulmones para mantenerlos seguros. Por debajo de los pulmones está el diafragma, un músculo en forma de bóveda que trabaja con tus pulmones para permitirte inhalar, es decir, inspirar, y luego exhalar, es decir, expirar aire. No puedes ver tus pulmones, pero es fácil sentirlos cuando están en acción. Te invito a realizar el siguiente ejercicio. Pon tus manos en tu pecho e inspira profundamente. ¿Sientes cómo el pecho se hace ligeramente más grande? Ahora exhala, bota el aire y siente cómo el pecho vuelve a su tamaño normal. Acabas de sentir toda la fuerza de tus pulmones. Vistos de fuera, los pulmones son rosados y algo blandos, como una esponja, pero el interior contiene lo realmente importante de los pulmones. Al final de la tráquea hay 2 grandes conductos llamados bronquios primarios. Uno se dirige hacia la izquierda y entra en el pulmón izquierdo, mientras que el otro se dirige hacia la derecha y entra al pulmón derecho. Cada bronquio primario se ramifica en otros conductos o bronquios que van haciéndose cada vez más pequeños, como si fueran las ramas de un gran árbol. Los conductos más pequeños se llaman bronquiolos y hay unos 30.000 en cada pulmón. Cada bronquiolo tiene aproximadamente el mismo grosor que un cabello. Al final de cada bronquiolo hay un área especial que lleva unos grupos de sacos de aire muy pequeños llamados alveolos. Hay unos 600 millones de alveolos en tus pulmones y si los pusieras todos juntos cubrirían una cancha de tenis. Son muchos. Cada alveolo está cubierto por una especie de malla de vasos sanguíneos muy pequeños llamados capilares. Estos capilares son tan pequeños que las células sanguíneas necesitan ponerse en fila para poder atravesarlos. Veamos la inhalación. Cuando paseas, limpias tu casa o le das un golpe a una pelota, por ejemplo, probablemente no piensas en inhalar, en inspirar. Tienes otras cosas en que pensar. Pero cada vez que inhalas aire, docenas de partes del cuerpo trabajan para ayudar a obtener ese aire sin siquiera pensarlo. Al mismo tiempo, inhalas aire por la nariz y el aire baja por la tráquea
y al bajar por la tráquea unos pelos muy pequeños llamados cilios se mueven suavemente para mantener la mucosidad y la suciedad fuera de los pulmones. El aire pasa luego por una serie de ramificaciones en los pulmones a través de los bronquios y los bronquiolos. El aire finalmente termina en los 600 millones de alvéolos. A medida que estos millones de alvéolos se llenan de aire, los pulmones se hacen más grandes. ¿Recuerdas el ejercicio que acabamos de hacer? ¿En donde sentías cómo se hacían más grandes tus pulmones? Bueno, realmente estabas sintiendo la fuerza de estos increíbles alvéolos por muy pequeños que sean. Los alvéolos son los que permiten que el oxígeno del aire pase a tu sangre. Todas las células del cuerpo necesitan oxígeno cada minuto del día. El oxígeno atraviesa las paredes de cada alvéolo y llega a los capilares pequeños que los circundan. El oxígeno entra en la sangre de los capilares pequeños y es transportado por los glóbulos rojos y viaja por capas de vasos sanguíneos hasta llegar al corazón. El corazón envía luego la sangre oxigenada a todas las células del organismo. Veamos ahora lo que es exhalar. En esta situación todo se invierte. Ahora le toca al diafragma decir, muévete. El diafragma se relaja y se mueve hacia arriba, expulsando el aire de los pulmones. Los músculos de las costillas se relajan y las costillas se mueven hacia adentro, creando un espacio más pequeño en el tórax. A estas alturas, tus células ya han usado todo el oxígeno que necesitas y tu sangre está transportando dióxido de carbono y otros desechos que deben abandonar tu cuerpo. La sangre regresa a través de los capilares y los desechos entran en los alvéolos. Luego los expulsas en el orden contrario a como entraron. Es decir, el aire pasa por los bronquiolos, sale de los bronquios, hacia la tráquea y finalmente sale por la nariz. El aire que expulsas no solo contiene desechos y dióxido de carbono, sino que también es tibio. Cuando el aire viaja por tu cuerpo, va recogiendo calor por el camino. Puedes sentir este calor si te pones la mano frente a la boca o la nariz cuando expiras. ¿Cuál es la temperatura del aire que sale de tu boca o tu nariz? Si no lo sabes, averígualo. Tus pulmones son importantes para respirar y también para hablar. Por encima de la tráquea está la laringe, que a veces se llama glotis, caja de la voz. Al otro lado de la glotis o laringe hay dos crestas pequeñas llamadas cuerdas vocales, que se abren y cierran para emitir sonidos. Cuando exhalas aire de los pulmones, este pasa a través de la tráquea y la laringe y llega a las cuerdas vocales. Si éstas están cerradas y el aire fluye entre ellas, las cuerdas vocales vibran y producen sonido. Veamos algunos ejemplos. La cantidad de aire que expulses de tus pulmones determina qué tan fuerte será el sonido y durante cuánto tiempo podrás hacerlo. Intenta inhalar muy profundamente y decir todos los nombres de los integrantes de tu familia. ¿Cuánto puedes aguantar sin tener que respirar otra vez? O cuando intentas gritar, a ver qué sucede. Gritar requiere mucho aire, así que necesitarás inspirar más frecuentemente de lo que lo harías si solo pronunciaras algunas palabras. Experimentar con diferentes sonidos y el aire que sea necesario para producirlos, por ejemplo, cuando te ríes, ahí expulsas aire poco a poco, pero cuando eructas,
Dejas que el aire tragado que está en tu estómago salga de una sola vez. O cuando tienes hipo, es porque el diafragma se mueve de una forma tan rara que hace que inspires aire de repente y hace que el aire llegue a tus cuerdas vocales cuando no estás lista ni listo. Tus pulmones son increíbles. Te permiten respirar, hablar con una amiga o un amigo, gritar en un partido, cantar, reír, llorar y muchas cosas más. Y hablando de un partido, tus pulmones incluso trabajan con el cerebro para ayudarte a inhalar y exhalar una mayor cantidad de aire o una mayor velocidad mientras, por ejemplo, corres en ese partido. Y todo esto sin pensarlo. Mantener tus pulmones sanos es una buena idea y la mejor forma para mantenerlos rosados y sanos es no fumar. Fumar no es bueno para ninguna parte de tu cuerpo y tus pulmones lo detestan especialmente. El humo de los cigarrillos daña los cilios de la tráquea de forma que no pueden moverse para mantener la suciedad y otras sustancias fuera de los pulmones. Tus alvéolos dicen ¡ay! También, porque las sustancias químicas que contiene el humo del cigarrillo pueden hacer que las paredes de los delicados alvéolos se rompan, dificultando la respiración. Finalmente, el humo del cigarrillo puede dañar las células de los pulmones, tanto que las células sanas podrían desaparecer y ser estas sustituidas por células cancerosas. Los pulmones son normalmente resistentes y fuertes, pero los cigarros pueden dañarlos muy fácilmente y a menudo es muy difícil o imposible curarlos. Si necesitas trabajar con componentes químicos, por ejemplo, en tu trabajo, asegúrate de llevar una mascarilla protectora para evitar que los gases tóxicos entren a tus pulmones. También puedes demostrar amor hacia tus pulmones haciendo ejercicios. El ejercicio es bueno para todas las partes del cuerpo y especialmente para tus pulmones y tu corazón. Cuando haces ejercicio enérgico, como por ejemplo bicicleta, correr, nadar, tus pulmones requieren más aire para proporcionar a tus células el oxígeno adicional que necesitan. Cuando respiras más profundamente y tomas aire, tus pulmones se hacen más fuertes y mejores en su tarea de proporcionar a tu organismo el aire necesario para funcionar bien. Mantén tus pulmones sanos y te lo agradecerán de por vida. A través del sistema respiratorio absorbemos el aire necesario para el funcionamiento de los órganos, lo cual es sumamente importante, ya que el cuerpo sobreviviría apenas unos minutos si no recibiera oxígeno. Es decir, su función principal y vital recae en el proceso de respiración. El acto de respirar, inhalar y exhalar en sí tiene una serie de beneficios no necesariamente relacionados con el sistema respiratorio, en el que destaca que, como todo sistema, está formado por una serie de órganos y tejidos donde cada uno tiene su función para contribuir en el funcionamiento del organismo. Si bien la mayoría de los vertebrados tienen pulmones, es decir, realizan el proceso de respiración, lo que hace que el sistema respiratorio sea importante para el mantenimiento de la vida de gran parte de los seres en la naturaleza, cada uno de ellos tiene sus peculiaridades anatómicas y fisiológicas, aun cuando el objetivo final sea el mismo: obtener oxígeno. Revisemos la anatomía del sistema respiratorio, es decir, vamos por parte. Didácticamente, podemos dividir el sistema respiratorio en tres partes principales. La parte conductora, donde está la nariz, la cavidad nasal, la faringe, la laringe, tráquea y bronquios.
la parte respiratoria, donde están los pulmones, y la parte torácica, donde está el diafragma, los músculos intercostales, el músculo abdominal y la caja torácica. Estas estructuras también se pueden dividir en vías aéreas superiores e inferiores, observando que esta clasificación viene dada por la posición anatómica, es decir, fuera y dentro de la caja torácica. Veamos las funciones principales. Mediante la respiración, inhalación y exhalación, el sistema respiratorio facilita el intercambio de gases entre el aire y la sangre y entre la sangre y las células del cuerpo. El sistema respiratorio también nos ayuda a percibir el olor y crear sonidos. Las siguientes son algunas de las funciones claves del sistema respiratorio. Primero, la inhalación y exhalación son la ventilación pulmonar y eso es respirar. Es la primera y más vital función. Segunda, la respiración externa intercambia gases entre los pulmones y el torrente sanguíneo. Dentro de los pulmones, el oxígeno se intercambia por dióxido de carbono de desecho a través del proceso denominado respiración externa. Otra función, la respiración interna intercambia gases entre el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo. El torrente sanguíneo lleva oxígeno a las células y elimina el dióxido de carbono de desecho a través de la respiración interna. Otra función, el aire que hace vibrar las cuerdas vocales crea sonidos, es decir, podemos hablar. Otra función es la olfacción u olfato, que es una sensación química. El proceso del olfato comienza en las fibras olfatorias que recubren las cavidades nasales dentro de la nariz. Y a medida que el aire ingresa en las cavidades, algunas sustancias químicas del aire se unen a receptores del sistema nervioso en los cilios y las activan. ¿Cómo funciona nuestro aparato respiratorio? Bueno, está formado por las vías aéreas y por los pulmones. A través de las vías aéreas, el aire circula en dirección a los pulmones y es en estos órganos donde se realiza el intercambio de gases. En las vías aéreas diferenciamos la vía aérea superior, que va desde la nariz a la boca hasta las cuerdas vocales e incluye la faringe, la laringe y la vía aérea inferior, formada por la tráquea, los bronquios y sus ramificaciones en el interior de los pulmones, como los bronquiolos, los capilares. ¿Se acuerdan que vimos eso? Bien. De modo resumido, podemos decir que respiramos el aire que contiene oxígeno que viaja a través de las vías respiratorias, conductoras, hasta que llega a los pulmones. Simultáneamente, nuestro corazón está bombeando de regreso a los pulmones la sangre venosa que ha pasado por los diferentes tejidos del cuerpo. Esta sangre está cargada de dióxido de carbono y que pasa por los alvéolos pulmonares, realiza un intercambio gaseoso conocido como hematosis pulmonar y sale por las arterias cargadas de oxígeno que se distribuye de nuevo a los tejidos. Durante la exhalación, este dióxido de carbono es recibido por los pulmones y expulsado del cuerpo. La tráquea es el tubo que va desde la laringe a los bronquios principales. Estos, a su vez, penetran en el interior de cada pulmón y se van dividiendo en ramas más pequeñas, los bronquiolos. Finalmente, a medida que se introducen los pulmones, terminan en unas bolsas o sacos denominados alvéolos. En las paredes de la tráquea y los bronquios más gruesos hay varias capas que de fuera adentro son el cartílago, que le da estructura y consistencia, una capa muscular y una cubierta más interna que es la mucosa. La función básica del aparato respiratorio es
la respiración, que consiste en llevar el oxígeno del aire a la sangre y eliminar el anhídrido carbónico o el CO2 al aire. Este intercambio de gases se produce en el interior de los pulmones. Las partes más importantes del aparato respiratorio son, como ya hemos visto, la nariz. El aire del exterior entra en el aparato respiratorio a través de las fosas nasales, donde es filtrado por las fimbrias, unos pelitos que limpian el aire de partículas grandes. También tenemos la laringe, que es el órgano donde se encuentran las cuerdas vocales responsables de la voz. También está la tráquea, que va bajando por la laringe. El aire llega a la tráquea, un tubo de unos 12 centímetros de longitud, situado por delante del esófago, y la tráquea se encuentra revestida por numerosos cilios, que son pequeñas prolongaciones de estructura tubular que ayudan a expulsar hacia la faringe el polvo que haya podido pasar. Es esta que está compuesta por unos anillos, ¿ya? Luego, los bronquios, bronquiolos y alveolos. Los bronquios penetran en los pulmones, donde se vuelven a dividir en ramas más finitas, más pequeñas, llamadas bronquiolos. Cada bronquiolo termina en docenas de saquitos, ¿se acuerdan?, con aire, llamados alveolos pulmonares, que están recubiertos de pequeños vasos sanguíneos a través de los cuales se produce el intercambio gaseoso. Luego tenemos los pulmones, que son dos órganos esponjosos de color rojizo, rosaditos, situados en el tórax a ambos lados del corazón y protegidos por las costillas. También tenemos el diafragma, que es un músculo grande y delgado situado debajo de los pulmones y cuya función principal es contraerse y desplazarse hacia abajo durante la inspiración y relajarse durante la expiración. Algunos cuidados especiales para este sistema respiratorio. Respirar correctamente es sencillo y nos ayudará a sentirnos mejor, ya que una respiración superficial o incorrecta nos ocasiona cansancio y nerviosismo. Para ello es importante respirar por la nariz en vez de por la boca, con inspiraciones profundas y suaves, y mantenerse lo más erguido o erguida posible para facilitar así la entrada del aire en los pulmones. Algunas medidas, como realizar ejercicio de forma habitual, realizar una alimentación sana y equilibrada, protegernos del frío, evitar agentes irritantes como el tabaco, el alcohol, químicos, son medidas sencillas y muy útiles para cuidar nuestro aparato respiratorio. Pero algunos consejos útiles son: ventilar frecuentemente los lugares donde te encuentres, ¿ya? La casa, tu trabajo. Evitar gases o humos en aquellas habitaciones donde vayas a permanecer por mucho tiempo. Protegerse del frío. Sonarnos diariamente la nariz para limpiar las fosas nasales y permitir que el aire entre correctamente. Junto con esto también cuidar nuestro medio ambiente, porque también de ello depende que tengamos una mejor calidad de aire. Muy bien, sigamos aprendiendo en Crece Chile. Soy tu profesora Mariana Morales Zúñiga.